Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial aquí a los compañeros de la mesa, don Ronnie Rodríguez, viceministro de Economía, don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, don Alan Benavides, presidente de la Cámara de Empresas Distribuidoras Eléctricas, y don Mario Mora, intendente de energía del ARECEP. Tenemos pues un panel acá con consumidores, productores, rector y regulador. Así es que pues esperamos que sea valioso y con aportes para la discusión que se está llevando a cabo de este proyecto que consideramos sumamente importante para la modernización del sector eléctrico costarricense. La primera pregunta ya la planteaba don Enrique Rodríguez y ¿es esta reforma suficiente y completa para la modernización del sector eléctrico que requiere el país? ¿Es buena esta reforma planteada para el consumidor? Y les vamos a dar 5 minutos a cada uno de los panelistas para que nos dé su impresión sobre este proyecto de ley que esperamos muy pronto sea dictaminado ya en la Asamblea, en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa. Le damos un saludo también especial a las señoras diputadas que nos acompañan, doña Katia Rivera del Partido Liberación Nacional, doña Katia Cambronero del PLP y la señora Daniela Rojas del partido del PUSC. Entonces, sin más preámbulo y a ver si recuperamos tiempo, le damos la palabra a don Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, con la visión desde el consumidor industrial. Bueno, muy buenos días nuevamente. Aquí con este panel de lujo en que estamos todos expertos en la materia, probablemente yo sea el que menos sepa del tema. Sin embargo, puedo dar alguna visión desde la perspectiva del sector industrial. Básicamente, y solo para plantear un poco lo que comentaba don Rolando en la presentación, la Cámara recientemente hicimos una encuesta, nos respondieron 62 empresas industriales y las que respondieron pues probablemente son grandes consumidores en su mayoría, porque de esa encuesta determinamos que en las empresas que nos respondieron la energía eléctrica significa el 16% del costo de producción. Entonces, esto nos da una idea de la gran relevancia que tienen las empresas electrointensivas, empresas grandes en su mayoría, del tema eléctrico para la competitividad. ¿Qué es lo que sucede con el sector eléctrico nuestro? Desde 1884 que se creó la primera planta, se inauguró la primera planta hidroeléctrica en este país, se han generado alrededor de 13 leyes que vienen regulando diferentes iniciativas puntuales e individuales que responden mayoritariamente a las necesidades de algún operador, de algún generador, de algún sistema, pero no hay dentro de ese proceso de creación de leyes, nunca existió un hilo conductor que nos ayudara a tener realmente un sistema eléctrico, digamos, integrado, o por decirlo con la palabra que está de moda ahora, armonizado. Básicamente tenemos un marco legal que está desactualizado y de ahí la importancia que tengamos esta discusión de la ley de armonización para precisamente traer al tema una discusión que han pasado muchísimos años y que vemos como una gran oportunidad que el tema se haya traído a la palestra pública y que se haya creado esta comisión especial en la Asamblea Legislativa de la cual tenemos la más alta consideración por la seriedad y seguimiento y la búsqueda de opiniones y de diversos expertos que han venido
y que esperamos ayude a enriquecer el proyecto. Como todo en la vida, todo se puede mejorar, así que esperamos que dentro de esta discusión encontremos pues algunas mejoras adicionales. Para nosotros el proyecto, que es lo que sobre todo adolece la legislación actual, debe tener como eje central el consumidor. Si no tenemos en mente el consumidor, el sistema no es sostenible, valga la redundancia. Y dentro de esto, pues también tenemos que tener la flexibilidad para que el sistema pueda adoptar a la velocidad que se están dando las nuevas tecnologías que estamos viendo, ¿verdad? Lo que es generación distribuida, baterías, todos los temas de sostenibles y las fuentes alternativas y lo que llamamos la industria 4.0. El modelo actual es un modelo que beneficia el status quo, o sea, si no hacemos estos cambios transformativos en nuestra legislación, pues básicamente va a seguir sucediendo lo mismo, y si sigue sucediendo lo mismo, pues como vemos va a ser muy difícil que alcancemos el crecimiento y la prosperidad que requiere el país. Lo dije en las palabras iniciales, tenemos un gran reto con un sector de régimen definitivo que genera el 85% de la producción y del empleo, que no está creciendo, y parte de lo que necesitamos para hacer esta reactivación económica que necesita el país es precisamente ser mucho más competitivos en diferentes aspectos, y la Cámara de Industrias ha siempre puntualizado que esos aspectos es fundamentalmente los costos energéticos y sobre todo los costos de electricidad. Lo dije también en la charla introductoria, 68% de la energía del país es de combustibles fósiles, y si queremos hacerle un impacto a ese cambio, ese 68%, digamos, óptimamente lo tenemos que pasar a energía eléctrica, o sea, tenemos que electrificar el país. Y aunque hoy en día tenemos un sistema eléctrico, como hemos visto, que tiene sobrantes que deberíamos ocupar, eso no va a ser suficiente si realmente queremos descarbonizar. O sea, requerimos un sistema óptimamente de casi que 3 o 4 veces más grande si queremos descarbonizar el país. Y para hacer eso necesitamos no solamente pues, los actores que actualmente tenemos en el sistema, pero necesitamos también nuevos actores y la participación del sector privado, y por eso es fundamental que tengamos dentro de este marco de ley una apertura hacia la generación. Así que esos serían mis comentarios iniciales. Gracias, Carlos. Gracias, don Sergio. Tenemos a continuación la participación de don Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE. ¿Qué opina el ICE sobre esta reforma? ¿Es suficiente, es completa para la modernización del sector eléctrico que requiere el país para enfrentar esos retos que los consumidores pues también tenemos que enfrentar de cara pues al futuro y a la competitividad del país? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder estar acá y compartir lo que pensamos al respecto. Aquí la pregunta que había que hacer, o no que había que hacer, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es si seguimos igual o si hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer algo. Entonces, empezando por esa decisión tan simple que es permanecer con el status quo o hacer algo diferente, yo creo que es hora de hacer algo diferente. Y este proyecto de ley, por lo que nosotros hemos podido estudiar, sí contiene elementos importantes para la sostenibilidad del sistema eléctrico, el mercado eléctrico y el futuro de la seguridad energética del país. Por ejemplo, hay algunos elementos importantes en el proyecto que tienen que ver con escala. Nosotros hemos visto fundamentalmente que la escala y el costo de capital son dos elementos que impactan las tarifas eléctricas de manera directa. Por ejemplo, hacer proyectos de 5 megavatios, 10 megavatios, 20 megavatios es sumamente caro, pero cuando estamos hablando de plantas de 100 megavatios, 150, 200, pues económicamente debería ser más
más eficiente. Entonces esos topes para nosotros también son importantes que se aumenten. Estoy hablando de inversión privada, hasta 100 megavatios eventualmente. No solamente por efecto de precio, sino también por los servicios que esas plantas pueden dar al sistema eléctrico, que hoy solamente los da el ICE, como por ejemplo el control de frecuencia, la reserva, etc. Y otro elemento fundamental es que el proyecto de ley trae consigo un despacho vinculante. Esto es que todos los generadores se hagan responsables por lo que declaran al centro de control. Eso hoy no sucede, simplemente pues se declara lo que yo voy a producir mañana y si no lo cumplo no pasa nada porque ahí está el ICE para poner el respaldo. Eso en otros países tiene un costo muy alto y se penaliza si no se cumple. Eso es algo muy relevante para nosotros. ¿Y por qué consideramos que eso no es sostenible hacia el futuro? Porque cada vez van a haber más incorporaciones de energía renovable variable como solar y eólico, que alguien tiene que, en donde alguien tiene que compensar esa variabilidad. Hoy solamente lo hace el ICE, pero en el futuro, cuando se pueda monetizar la reserva, el respaldo y el control de frecuencia, el control de reactivo, por ejemplo, entonces ya pueden haber otros elementos más allá del kilovatio hora para hacer negocios entre las empresas. Y entonces ahí, pues Arecep o quien sea tendrá que definir esos costos o el mismo mercado para que pueda existir sostenibilidad en el futuro. Porque hoy si seguimos incorporando renovable y variable y no hay plantas firmes, pues el sistema puede verse en peligro. Ese es otro elemento fundamental que vemos en el proyecto de ley. Y lo otro también que nosotros consideramos es que toda la actividad comercial del mercado tiene que estar fuera del ICE. El ICE no puede tener la administración comercial de un mercado eléctrico, porque somos un actor más dentro de ese mercado. Eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con que la operación de nuestras plantas las haga un tercero y ese tipo de cosas que han surgido por ahí, sino que los elementos como de despacho vinculante, el tema de penalidades, quién generó, quién no generó, cuáles son las transacciones que se dieron, cómo se liquida eso, etcétera, pues sí tiene que ser un ente que tenga que estar fuera de la institución por transparencia y por objetividad como funciona en el resto del mundo. Entonces nosotros vemos que hay elementos muy importantes en ese proyecto de ley, no solamente para la sostenibilidad del sistema eléctrico y el mercado y la seguridad energética del país, sino también para la misma institución. Muchas gracias, don Marco. Le damos ahora la oportunidad a don Alan Benavides de la CEDET y que además es presidente de ESPH, o gerente general. Ya ahí se me cruzó el cable, don Alan. Pero todos lo conocemos, tiene mucha experiencia en el sector eléctrico y que nos dé su visión sobre la ley de armonización del sector eléctrico. Muy buenos días y muchas gracias a todos por escucharnos. Debo decir que esto no solamente lo voy a puntualizar en el caso específico que cierra la ley, sino también el origen de este desarrollo novedoso en el país, que fue la electricidad. Y tengo que hacer una referencia a que los heredianos, y no es por rajar, empezamos esto en 1888, cuando se construyó la primera planta hidroeléctrica. Todavía no había nacido el ICE. Y procedió poco a poco hasta que se construyó la segunda planta en 1917, que es la planta para iluminar tanto los primeros, los faroles de arco, y posteriormente el bombillo que ya te he invitado, Tomás Arbaez. O sea, esto generó en Heredia una lucha enorme, porque ya la gente se conectaba a la red eléctrica para poner un bombillo en la casa, que no era el objetivo ese, era iluminación, al punto de que casi saturan y queman la planta. Es ahí donde los heredianos, de una gran visión, originalmente el papá de don Jorge Manuel Dengo y después don Jorge Manuel Dengo en Heredia, que desarrollan una planta nacional,
local de 4 megavatios, que es ya la conciliación del conocimiento del dominio de la tecnología de construcción de plantas, y es ahí donde el líder don José Figueres se inspira y con una ley militar dijo prácticamente ordenó la creación del ICE, que fue una orden, digo yo, militar, y una orden que emulaba al Génesis en su dimensión. Hágase la luz. Y ahí tenemos hoy al ICE aquí representado por su presidente ejecutivo. Esto es muy importante para que vean cómo evolucionan las cosas. Hoy nos encontramos en otros tiempos, porque a pesar de que ha habido éxito, se pueden hacer mejoras que pueden estar en esta ley que vale la pena considerarlas. Pero hay otros elementos que nosotros no compartimos. Y es eliminar también de un porrazo la autonomía que tiene la ARECEP, la decisión interna del MINADE de decir cuáles plantas y cómo no se hacen las plantas y cuáles sí, cuáles no. Pues empezando por primer lugar no tienen gente especializada en estos campos. Ni tampoco administrar cómo se compra, cómo se vende, todo lo que hoy maneja el CENSE y que nosotros queremos también meter en mano para hacerlo más abierto. De tal manera que desde ahí para acá se institucionalizó el sector eléctrico, se introdujo en la mente y en la vida de los costarricenses, pero constituyó un elemento estratégico para el desarrollo en todo el país. Llegó a tener el 99% de electrificación y en algunos momentos toda la energía que se produce es verde. ¿Qué más queremos? Y todos los actores que estamos aquí, repito, a excepción de la empresa que nació antes, las cooperativas han hecho un papel excelente en las zonas regionales. Excelente. Porque se mueven como empresas privadas que quizás tengan más dinamismo que nos someten a nosotros constantemente, a Fuerza y Luz y a nosotros que son la ley fiscal y todas estas cosas que nos limitan y solo afectan al abonado. Porque las empresas no pueden rodar con la misma imaginación, con la misma, deseo de ser rápidos y actores. Aquí el control de las cosas está por encima del bienestar inmediato. No voy a hablar más porque esto tiene que ver con otras instituciones que nosotros no podemos, por razones de respeto, meter en un evento de estos. Pero sí creo que llegamos a un momento donde se tiene que valorar más el esfuerzo institucional de todos. El ICE vino a cambiar toda la política, estatal en términos de que se crearon universidades y carreras específicas para los profesionales que iban a estar ahí, ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles, economistas, administradores, todo. Generó un cambio, un impacto total en el conocimiento del país. Igualmente nosotros, en su dimensión. Pero lo más importante es que hoy no podemos devolvernos a permitir que el MINAE, con todo respeto, politice acciones que han sido consideradas de alto contenido técnico. El Estado no es técnico. Para eso creó la Caja para la Salud. Y el Ministerio de Salud termina aquí y unas cositas más y el otro para la Caja. O sea, cada acción de estas data de que se desarrolló el sistema institucional del país. Acueductos y alcantarillado fue una, el ICE fue otra, la CAA fue otra, que se crearon por orden de ley y centralizaron funciones. Las municipalidades ya no tenían que ver con agua, etcétera, fue más efectivo, se hizo más efectivo y rápido todo el proceso. Y eso ha sido un logro público enorme. El desarrollo institucional ha sido un logro enorme en este país, que no depende del Estado, jamás. El Estado no puede administrar cosas que son así. No se puede tener control de nada porque el asunto tiene que ver con intereses políticos y los intereses políticos van encadenados a otros intereses que no voy a referirme.
pero las cosas, así como están, marchan bien. Yo no pienso que algunos cambios que hay ahí no se puedan hacer, me parece que hay que reconocer. Todo tiene que cambiar en el tiempo para irse ajustando a las cosas, pero las cosas buenas deben de permanecer. Y además, las municipalidades, perdón, las empresas municipales, cooperativas y el ICE tienen suficiente talento para planificar cuáles plantas se hacen, porque se meten los ingenieros a las montañas a ver a dónde están las caídas y a ver dónde están los caudales, etcétera. Eso no es usual. Eso es la especialización que se va haciendo con el tiempo. El ministerio desarrollando proyectos. O sea, él dice a quién se le adjudica, cuál hace las licitaciones. Eso es fatal y huele mal. ARECEP debe seguir siendo lo que la institución fue cuando se crió, en los años verdaderamente dramáticos, donde las transnacionales venían al país a apoderarse del petróleo y la electricidad. Y una ley que elaboró un herediano que fue presidente, que se llamaba Alfredo González Flores, y diputado, hizo la ley de Selene, que cuando terminó de aprobarse, los diputados aplaudieron media hora, cuentan las actas legislativas. Proyecto visionario que venía a poner orden en el país y establecer un patrón de cómo se hacían las cosas. Eso no se puede cerrar, no se puede eliminar. La ARECEP es para nosotros necesario para poder referenciarnos y que se entiendan nuestras necesidades y apliquen al criterio de ellos cuáles tarifas vamos a correr. Así es que, por lo menos, esas son mis palabras y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, don Alan. Para continuar, le vamos a dar la palabra al señor Mario Mora, Intendente de Energía. Adelante, don Mario. Muchas gracias, Carlos. Y en primer lugar, un agradecimiento a la Cámara de Industrias por abrir este espacio de reflexión. Y por otro lado, iniciaría diciendo que después de prácticamente un poquito más de 20 años de posponer discusiones sobre la transformación del sistema eléctrico nacional, por primera vez se conjugan dos espacios que me parecen valiosos. Primero, la necesidad sentida de muchos actores de discutir el tema y por otro lado, la decisión de la Asamblea Legislativa de contar con una Comisión de Energía que abra ese espacio de discusión. En relación con la consulta o esta primera pregunta, a mí me parece que quisiera compartir con ustedes hoy 4 elementos que me parecen que son sustantivos. El primero es que para poder dar respuesta a la pregunta que nos hace la Cámara de Industrias en el sentido de si esta propuesta de ley es suficiente y completa, creo que esos 4 elementos, Carlos, me llevarían a mí a 4 preguntas adicionales, porque la idea es poder construir una respuesta conjunta. El primer elemento que yo diría es que tenemos que partir de los objetivos de la ley para dar respuesta a esa pregunta. Es decir, si estamos planteando una propuesta de reforma cuyo propósito es, como decía don Alan, rescatar los logros del pasado, en que no podemos ser mezquinos y tenemos que reconocer un país que logró, de la mano de políticas ambientales, consolidar un modelo eléctrico casi 100% renovable y al mismo tiempo garantizar que más del 99% de la población tenga acceso al servicio, la cobertura y la lógica de ese modelo son una línea base sólida para darle paso a evolucionar a esos otros objetivos que queremos alcanzar de eficiencia, de competitividad y ante todo de entender que cualquier cosa que se haga ciertamente tiene que ver con los usuarios de todos los sectores de consumo. Estamos hablando del sector industrial, del sector comercio, del sector servicios y obviamente del sector residencial. La primera, digamos, idea fuerza que yo tendría es sobre la necesidad de un nuevo marco legal. Yo diría que la agenda multilateral hoy ciertamente está dominada por un proceso de descarbonización
global y de lucha contra el cambio climático, en un contexto en donde los mercados energéticos dejaron de verse de manera separada y aislada. Son mercados energéticos, tanto del sector eléctrico como del sector hidrocarburos, integrados, competitivos y dinámicos, y al mismo tiempo que esa transformación hay que hacerla en el marco de un proceso de disrupción tecnológica sistémico, en donde una gran cantidad de cambios están sucediendo de manera simultánea, ninguno está haciendo fila esperando que el otro suceda, y en un contexto de empoderamiento de los usuarios a lo largo de toda la cadena de valor, ¿verdad? Yo creo que ese elemento es importante. Creo que don Rolando y don Julio al inicio plantearon un par de elementos que me parece que son importantes, en el sentido de que si estamos en un contexto de integración de los mercados energéticos, sector eléctrico y sector hidrocarburos, un primer elemento que yo posicionaría hoy es si tiene sentido solamente enfocarnos en una ley general de electricidad o deberíamos empezar a crear condiciones para hablar de una ley general de energía. O que al menos de manera paralela tengamos la capacidad de llevar de manera conjunta reformas en el sector eléctrico y en el sector hidrocarburos, creando las interrelaciones necesarias para que esa simbiosis sea efectiva en términos de los objetivos que andamos buscando. El segundo elemento que me gustaría compartir hoy con ustedes tiene que ver con el tema de armonización del marco legal. Enfoquémonos ciertamente en el caso del sector eléctrico. Es un marco legal. El marco legal que sustenta hoy el funcionamiento del sistema eléctrico nacional tiene un par de características que, sin abandonar los éxitos del pasado, son características que tenemos que enfrentar, y es que es disperso y que es desarticulado. Esto explica de alguna manera que el sistema eléctrico nacional funciona sobre la base de la coexistencia de tres sistemas jurídicos distintos. Un sistema público que regula al ICE, al grupo ICE, un sistema municipal o marco municipal que regula a empresas de servicios públicos de Heredia y JASEC, y un marco más privado que regula al sector cooperativo, ¿verdad? Entonces, que si queremos hablar de armonización para definir reglas del juego claras, a eso hay que agregarle además un conjunto de leyes que definen competencias al MINADE como rector, a la autoridad reguladora como regulador del proceso, a los prestadores, y de alguna manera tenemos que reconocer que es un marco endeble o débil en términos de precisar los derechos que tienen los usuarios de todos los sectores de consumo, y otra vez industria, comercio, servicios y sector residencial. Y esta segunda reflexión lleva a que este proceso de reforma tiene necesariamente que partir de una revisión integral de la totalidad de las leyes que generan ese aglomerado de dispersión o de desarticulación. ¿Por qué? Porque se requiere precisamente hacer una barrida para poder precisar cuáles de esas normas tienen que prevalecer, como decía don Alban, porque no podemos deshacer el camino andado y porque además hay éxitos asociados a algunas de esas normas, pero también nos permitiría determinar cuáles de esas normas hay que actualizar. Y un elemento importante que me parece que este comentario lo hago especialmente dirigido a la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa, y hay que precisar cuáles son las normas específicas que hay que derogar, porque de lo contrario esta ley se convertiría en una ley más que podría quedar superpuesta a algunas disposiciones, y tendríamos que entrar en un ejercicio complejo de seguir interpretando, porque tendríamos una ley más que intentó armonizar, pero no derogó las cosas que tenía que derogar. El tercer elemento que quisiera presentar con ustedes es que de alguna manera detrás de esto está la construcción de un nuevo modelo eléctrico, ¿verdad? Y entonces les hago un recorrido rápido, ¿qué es lo que tenemos hoy? Uno podría ir a generación y decir rápidamente: el Instituto Costarricense de Electricidad ciertamente es el operador dominante y ha hecho la tarea como tiene que ser, es el principal generador, tiene la exclusividad de la generación térmica, tiene la exclusividad de la generación geotérmica. La generación privada es permitida a pequeña escala y solo con fuentes renovables, exclusivamente para venderle al ICE. El ICE formula el plan de expansión de la generación, que dicho de paso, la planificación del sistema tiene que ir mucho más allá de la generación. El Centro Nacional de Control de Energía, CENSE o DOCSE, actualmente es el operador del sistema y del mercado y es parte del ICE. Las empresas distribuidoras, contrario a lo que sucede en la práctica internacional, pero en todo caso es parte de nuestro marco regulatorio, pueden generar siendo distribuidoras. Digamos, a nivel internacional, normalmente el segmento de generación está separado del segmento de distribución. Ciertamente no hay un mercado mayorista, el ICE atiende a la totalidad de los usuarios directos en alta tensión, y
Y me parece que eso es rápido. En transmisión tenemos el monopolio del ICE propiamente en transmisión, que eso es normal en todos los mercados. Es el único agente transmisor regional y único autorizado para comercializar e importar en el MER. Y a nivel de distribución yo diría que hay dos elementos que son claves. Hay una confusión entre distribuir y comercializar. Es decir, a mí me parece que de alguna manera el sistema se acostumbró a pensar que eso es lo mismo y el contexto actual nos está llevando a que no es lo mismo, primero que todo, y segundo que hay que definirles reglas claras al tema de la comercialización. Y de alguna manera, pues tenemos 8 empresas eléctricas, cada uno con una zona de concesión geográfica, son las únicas autorizadas por ley para distribuir y comercializar. Las etapas de distribución y comercialización no están diferenciadas. El mercado eléctrico nacional es la suma de 8 mercados geográficos, yo diría cautivos para cada una de las empresas. Y además, un poco en la línea que plantea don Alan, tenemos que entender que esa estructura nos explica por qué a nivel tarifario tenemos 8 pliegos tarifarios distintos, donde un mismo sector de consumo, sea industria, comercio, residencial o servicios, haciendo las mismas actividades, tiene tarifas distintas dependiendo en qué lugar geográficamente está ubicado, ¿verdad? Eso le resta, porque un poco cuando hablamos de cuál es la competitividad que queremos, de casi que uno tiene que preguntarle a la empresa a dónde está ubicada, ¿verdad? Para poder ver cuál es el margen de maniobra que existe para poder movernos en esa dirección. Entonces, les hago esta tercera reflexión porque detrás de esto sí hay un cambio en el modelo y me parece que tenemos que asegurarnos de que este proyecto de ley, dada esa caracterización que acabo de hacer del sistema, nos permita identificar cuáles son las rigideces estructurales y asegurarnos que esas rigideces estructurales que hayamos identificado que es necesario abordar y enfrentar estén claramente reflejadas en este proyecto de ley. Y el último punto, no sé cómo estamos de tiempo, es sobre el tema de la gobernanza. Pasado. Sí, solamente quiero decirles lo siguiente. A mí me parece que si tenemos claro que hay que replantear el modelo, hay que precisar primero cuáles son los roles, competencias de todas las partes interesadas y después decidir quién le toca hacerlas, ¿verdad? A mí me parece que en este proyecto de ley estamos más preocupados por si el CENSE está fuera o dentro y no pensando realmente cuál es, como decía Marco, cuál es el eje central de ese despacho vinculante, cuáles son las condiciones necesarias para que eso suceda. Si no están dadas en este proyecto de ley, da lo mismo que el CENSE siga en el ICE o fuera del ICE. Si no están dadas las condiciones para ejercer un despacho vinculante, ese tema no va a ser. En el caso de planificación, les cierro aquí también diciendo lo mismo, estamos discutiendo si la planificación tiene que estar adentro o fuera de MINAE, más allá o más acá. Si no tenemos claro cuál es la planificación que queremos, precisamente como decía don Sergio, para saber que el modelo eléctrico tiene la responsabilidad de robarle un pedazo del mercado a ese 68% del mercado eléctrico, del mercado de hidrocarburos, la planificación que vamos a seguir haciendo es probablemente la misma, enfocada estrictamente en el tema de generación, obviando que la planificación tiene que incorporar transmisión, que tiene que incorporar distribución, que tiene que incorporar comercialización, y que si eso lo tenemos claro, después podemos crear la gobernanza. Pero crear la gobernanza antes, para después decidir qué le va a tocar hacer a cada quien, me parece que es un riesgo elevado. Gracias. Perdón por el tiempo. Gracias, don Mario. Tuvimos ahí como unos 3 y piquito de minutos de más, luego en la otra se los cobramos. No hay problema. Don Alan me había pedido 30 segundos para una idea que se le quedó en el tapete. Sí, es muy importante esto, siento, porque dentro de todos los análisis que hemos hecho, nosotros consideramos que el CENSE, que en este momento suministra el ICE, puede ser administrado por una empresa creada por ley de la República, en esta ley mismo se puede incluir, que permita que sea este CENSE operado por representantes de las empresas del Estado, ICE, Fuerza de Luz, cooperativas municipales, un representante de los generadores privados y un representante de la Cámara de Industrias. Para estar todos sentados ahí, viendo todo lo que es la planificación, necesidad energética, operación de la demanda, despacho de plantas, todo lo que tenga que ver con los mercados, etcétera, manejarlo desde ese punto. Así hacemos más democrático este proceso. No es que tengamos nada contra el ICE, pero es que ya esto puede tener consecuencias en el futuro. Es mejor arreglarlo ya. Muchas gracias, don Alan. Definitivamente hay más actores interesados en el tema eléctrico que únicamente los que operan el sistema eléctrico nacional. Entonces coincidimos en que pues debería
trabajarse en esa línea. Para cerrar esta primera ronda de participaciones, le vamos a dar la palabra a don Ronnie Rodríguez, viceministro de Energía, que nos da la visión del gobierno proponente de este proyecto, que como todos lo han reconocido, pues reconocemos que desde mucho tiempo que hemos estado esperando una propuesta para ponerla en discusión, pues no se había logrado casi que en 20 años o más. Así es que muy agradecidos de que haya puesto este gobierno el tema sobre la mesa, y vemos pues por la presencia de más de 350 personas hoy acá, que hay mucho interés. Adelante, Gracias, don Ronnie. gracias Carlos. Es un gusto realmente estar con este panel aquí, experto. Y a ustedes, básicamente, que son la razón de ser de este foro, agradecer a la Cámara de Industria y especialmente a las 3 señoras diputadas que están por aquí, porque veo la tarea que tienen. Las audiencias más esto, cada vez la duda se amplía, ¿verdad? Quiero empezar contándoles un pequeño detalle. Cuando empezamos a diseñar el proyecto, sí estábamos pensando en una ley de energía. Una ley de energía que tocara los temas de todos los asociados a los derivados del petróleo y cómo hacer una transición. Todo lo que tuviera que tener relación con bioenergía. Tenemos un 17% de potencial de sustitución de la matriz completa de los 170 terajulios, que pueden manejarse con bioenergía, pero Costa Rica se caracteriza por dar pasos y hacer adaptaciones a los sistemas en forma ordenada, en forma gradual, y vimos lo más conveniente empezar por la ley de armonización eléctrica. Cada uno de esos temas que acabo de comentar, la bioenergía, reacciones químicas y el tema de los derivados del petróleo y toda su estrategia de sustitución, es un tema a discutir por sí solo. Este proyecto, en principio, lo que se enfoca es en resolver 4 o 5 puntos que el país no ha podido resolver. Y empiezo por explicar lo primero. Se respeta la institucionalidad y el aporte de todos los sectores que han elaborado y que han permitido tener una matriz energética y un sistema eléctrico como lo tenemos hoy día. Y eso no se puede poner en riesgo. Eso hay que reforzarlo. Pero también el conocimiento ya está mucho del lado del sector privado. Mucho del conocimiento también está por parte de los desarrolladores. Mucho de la capacidad financiera está por el lado de los sectores privados, que también saben hacer la tarea y saben coexistir con la función del Estado. Entonces, aquí hay algo importante, porque lo que hay que hacer es adaptar el modelo a las mejores prácticas de la industria. Esto no es un tema aislado, esto se estudia en muchas partes del mundo. Son profesiones especializadas en diseño de mercados energéticos, en diseños de sistemas que integren las distintas energías, no importa si es electrones, si son moléculas o son reacciones químicas, para poder hacer un proceso integrado. Nosotros aquí lo que vemos es que hay que resolver, y es mandatorio para nosotros como país, resolver 4 o 5 elementos. Primero, la adición de nuevos activos productivos. La adición de nuevos activos productivos lo puede hacer cualquiera según el enfoque de la ley. No importa si lo hace una empresa municipal, si lo hace una distribuidora del ICE o el grupo ICE, o lo hace una electrificadora rural, o lo hace un privado, o lo hace una empresa para autoconsumo. Solo les pongo un ejemplo. En el 2014 empezó el proceso de generación para autoconsumo. Hoy por hoy está llegando a 200 megas. Es más del 7% de la capacidad instalada del sistema. Y eso es por una sencilla razón, porque los modelos de generación distribuida para autoconsumo son modelos económicos que le generan un beneficio financiero. No es por renovabilidad, porque la matriz es renovable, no es un tema de cobertura, porque la cobertura es muy alta, es un tema económico. Entonces, el autoconsumo a mayor escala también es
válido. Entonces, nosotros lo que decimos es que los nuevos activos productivos tienen que tener una regulación de tipo técnica, no tanto de regulación económica, y tendría que ser proyectos que cumplan criterios de selección y tiene que haber un ente que los definan. Todas las capacidades que tienen las empresas distribuidoras no se puede eliminar, eso tiene que continuar ahí, pero tenemos que tener un mecanismo consolidado de la forma como agregamos nuevos activos. No podemos corrernos el riesgo porque el CAPEX en materia de energía eléctrica es intensa en planificación, intensa en requerimientos financieros y una vez que toma la decisión no hay vuelta atrás. El segundo gran tema es el mercado mayorista. El mercado mayorista es una solución para los grandes electrointensivos consumidores, porque recuerde aquí el enfoque final es el consumidor para poder estabilizar precios de la energía eléctrica a largo plazo y poder hacer inversiones en la descarbonización. Y ese se convierte en el tercer tema. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos en el país, un país que logró desacoplarse de la deforestación, como lo decía el ministro Tattenbach al inicio, que logra desacoplarse en el tema de generación eléctrica con recursos renovables, necesitamos tener autonomía y tener la forma de poder desacoplarnos, si la palabra se vale, de los derivados del petróleo. Y eso es con electrificación. Y la electrificación tiene que participar absolutamente todos los sectores. No importa si voy a electrificar la industria, si voy a electrificar el transporte, si voy a electrificar actividades económicas, porque el 25% de toda la matriz se resuelve con energía eléctrica, pero el 60 al 70%, dependiendo del año, se resuelve con derivados de petróleo. Nosotros tenemos que tener un modelo diferente para poder hacer la transición energética. El eje 5 del plan de descarbonización habla de que si no resolvemos el tema eléctrico en cuanto a calidad, continuidad, seguridad y precio, no se puede descarbonizar. Y ahí la ley también propone una dinamización. ¿Una dinamización de qué? De la etapa de comercialización. Lo decía Mario, era muy claro, tenemos la etapa de generación, la de alta tensión, transmisión, ¿verdad? Distribución y comercialización, la etapa menos utilizada en el sistema. ¿Y eso qué significa? El acercamiento al cliente, el agregador de valor, el tema de poder manejar tarifas variables, el poder manejar tarifas estables, el poder manejar cualquier tipo de alternativa que tenga que ver con la posibilidad de usar los excedentes, que se puedan vender los excedentes, que se puedan comercializar en un mercado de oportunidad, en un mercado de desvíos, que podamos perfectamente poder manejar contratos y no, yo aquí, y lo digo y lo he dicho en otros foros, prefiero usar esa energía a nivel nacional que a nivel regional, porque está bien, contribuimos con la descarbonización de la región, pero yo ocupo esa energía para poderla utilizar acá. El mercado de excedentes es algo urgente, no es posible que nosotros no lo podamos usar. Eso se hace dinamizando la etapa de comercialización, donde todos se declaran agentes de mercado y pueden trabajar y transar a nivel interno como a nivel externo. El Centro Nacional de Control de Energía, que es el nombre que se le puso en el protocolo 2, es un centro que tiene que existir desde el punto de vista de poder tener las herramientas. ¿Para qué? Para poder hacer despacho vinculante, para poder tener criterios de despacho, para poder activar un mercado de desvíos, pero no tiene actualmente las herramientas para poderlo ejercer. Eso es independiente de la forma como se está haciendo ahora, porque yo no voy a decir que se está haciendo mal o bien, para mí se está haciendo bien, pero no tiene los elementos para poder migrar y evolucionar como lo hacen las grandes industrias. El otro tema es el ente planificador nacional. La planificación tiene que ser integrada, energía, combustible, reacciones, y tiene que ser de alguna manera que podamos tener injerencia sobre todo el sistema y poder hacer el proceso de descarbonización, y no puede ir los combustibles por un lado y los combustibles derivados de petróleo me refiero, y la electricidad por otro. Sí coincidimos totalmente y lo hemos hablado recientemente, lo hemos hablado con las señoras diputadas, que de paso les agradezco porque han tomado el proyecto con toda la seriedad que uno requiere y han ido más allá porque se han apropiado tratando de hacer una transformación en el país, es que tiene que ser despolitizada. No puede haber injerencia del ministro ni del viceministro de Energía en estos temas, tienen que ser de los sectores, tienen que ser descentralizados, ojalá desconcentración máxima. Ahí vamos a tener las mejores ideas para poderlo ubicar.
sin participación del ministro o del viceministro, porque no tiene sentido. Son entes técnicos, si es el operador de sistema, es un ente científico, es un ente ingenieril, y si es el operador de mercado, es un elemento que tiene que ser totalmente apolítico. Eso coincidimos totalmente con lo que han planteado por acá. Y el proyecto es una oportunidad única que tenemos, donde coincidimos varios sectores que hay que hacer algo diferente, como lo dijeron aquí en el panel previamente, como lo mencionaron anteriormente. Es una oportunidad única de poner en la mesa un tema que por 20 años, que repito, no vamos a ver una ley de energía por lo que he comentado, pero sí es la oportunidad para hacer un cambio, para dinamizar el sistema. Si a mí me preguntan qué es lo más importante de esta propuesta, básicamente es las relaciones y las transacciones económicas, más que ir sobre el sistema eléctrico nacional. No se transforma la parte técnica, lo que se transforma es la parte como se comercializa y se optimiza el sistema. Los óptimos locales no son buenos, los óptimos globales en un sistema eléctrico son claves y fundamentales. Los que han estudiado mercados energéticos, los economistas saben que los óptimos globales son los que maximizan la función de eficiencia y tienden a bajar precios. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias, don Ronnie. 7 minutos 04. Así. Menos que los demás. Un minuto menos que Mario. No, muchísimas gracias. Me parece pues muy bien que hay apertura a hacerle mejoras al proyecto, a incorporar algunos nuevos elementos que se han venido señalando. Específicamente la segunda pregunta tiene que ver con esta gran oportunidad que se presenta para apoyar la descarbonización de nuestra economía, que el sector eléctrico pues definitivamente es el sector que puede venir a dar un aporte en este proceso. Para eso, obviamente, como lo han dicho aquí varios, se requiere pues un aumento de esa oferta de energía renovable en el país. Entonces, la pregunta es, ¿considera que con este proyecto de ley se logra abrir gradualmente el mercado de la generación eléctrica a la competencia y dar seguridad jurídica para lograr que se aumenten las inversiones en generación eléctrica renovable? Si no les parece, ¿qué hay que hacer para lograrlo? ¿Les parece apropiado contar con la figura del gran consumidor y comercializador como agentes de mercado? Bueno, para no poner a don Sergio siempre primero, vamos a darle aquí la oportunidad a don Marco de que empiece. Bueno, muchas gracias. Siempre es mejor ir después, pero bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, nosotros consideramos que de cierta manera se trata de implementar un cierto tipo de mercado de generación. Sin embargo, ese posible mercado está limitado aún por el porcentaje de generación privada que puede existir en el sistema, que si no me equivoco está topado a un 30% según el proyecto de ley. Si no me equivoco, ¿verdad, don Ronnie? ¿Verdad? Entonces, pues eso, si bien es cierto, podría darse pues algunos elementos de mercado, pues está acotado, ¿verdad? No puede ir más allá. Ahora, eso será una decisión del legislativo. Yo en este momento, pues como representante de la empresa, pues estaremos tomando las medidas para poder eventualmente participar en cualquier eventual mercado en donde debería ser una arena en la que se compense adecuadamente de manera económica los diferentes servicios que dan las empresas, porque puede haber algunas empresas que den solamente kilovatios hora, hay otras empresas que puedan dar servicios auxiliares, hay otras que puedan dar respaldo, etcétera. Por ejemplo, acá uno ve algunas presentaciones en donde solo se comparan kilovatios hora, costo de kilovatio hora. Eso no tiene mucho sentido en un mercado, porque por ejemplo, un kilovatio hora de la planta Gravito del ICE, que opera solamente 1 o 2 meses al mes, es muy alto, porque mantener esa planta durante un año, produciendo poquitos kilovatios hora, dispara el costo de kilovatio hora, porque las unidades vendidas son muy pocas. Entonces, no se comparan
papas con papas, ¿verdad? A eso me refiero yo con que ojalá y en ese primer paso o primer intento de establecer algún tipo de mercado, pues se consideren ese tipo de servicios de manera diferente. Por ejemplo, uno escucha también, no, pero es que el costo de la generación solar son 4 centavos. Sí, está bien, pero por ejemplo un Walmart, voy a decir una marca, o no sé, una agencia de ICE, mejor para no usar marcas, viene y hace un contrato con un productor solar, ¿verdad? Y puede ser que esté bien porque solo trabaja en el día tal vez, pero si está en Multiplaza y trabaja hasta las 9 de la noche, pues en la noche se queda sin luz. Entonces, ¿quién tiene que venir a respaldar eso? Tiene que venir otra empresa que provea el servicio de respaldo o el servicio de potencia firme. Y eso tiene otro costo. Entonces, dependiendo de la calidad del servicio que usted le den, pues así tiene que estar determinado el costo de esa potencia. ¿Por qué el costo de generación geotérmica es tan alto por kilovatio hora, comparadas con otras tecnologías como la solar? Porque funciona 24/7, así como la planta de Don Rolando, que consume 24/7, las geotérmicas producen 24/7. Entonces, el valor de ese kilovatio hora es muy alto. Entonces, todas esas diferentes matices, ojalá que se puedan implementar ahí, en ese primer intento que se quiera hacer de mercado. Y aprovechando el tiempo, yo me quiero referir a algunos elementos importantes, porque al final lo que se busca con este tipo de proyectos o iniciativas es el beneficio de la sociedad. Y cuando digo sociedad es no solamente las personas, sino también la actividad productiva y el desarrollo del país. Hay algunos elementos importantes para las tarifas que se tienen que considerar, como lo dije anteriormente, es la escala, por supuesto, el costo de capital y los servicios financieros que se dan en el país, porque nosotros, por ejemplo, tenemos plantas que tienen una vida útil de 30, 40 años y hay que pagarlas en 15. Entonces, por supuesto que eso golpea los bolsillos de los costarricenses, porque hay que hacer hay que cargar demasiado financieramente el proyecto al inicio, el repago, y eso por supuesto eleva las tarifas. Entonces no hay servicios financieros que vayan más allá de 15 años, si acaso 20. Afuera sí los podemos conseguir, pero es un poco más complicado. Entonces no solamente es un esfuerzo de la institución, sino también de otros sectores asociados, y esto incluye también financiamiento de plantas privadas también. Por ahí había algunas iniciativas para este calce, sin embargo, pues han quedado ahí. Entonces, ya me está volviendo a ver aquí don Carlos. Yo creo que hace falta definir algunos elementos para poder definir adecuadamente las compensaciones a los diferentes servicios que se puedan dar en ese eventual mercado. Y sobre el uso o la comercialización mayorista, pues por ejemplo, aplico de nuevo la analogía, y es que si todas las agencias del ICE van a comprar en bloque a un productor, pues ese productor no genera todo el año 24/7. Entonces, generalmente tiene que haber un broker o tiene que hacer varios contratos. Entonces, los costos de transacción para una empresa relativamente pequeña para administrar ese tipo de contratos, pues puede ser muy alto. Entonces, ahí van a surgir entidades intermediarias entre el productor y el consumidor, como pasa en la agricultura y pasa en abarrotes y una serie de cosas. Esos elementos, por supuesto, hay que considerarlos para que al final esos costos de transacción no se transfieran al usuario. Al final nosotros, como dice, estamos tranquilos porque al ser los únicos que proveemos los servicios auxiliares y de respaldo, y ojalá que se compensen adecuadamente, creo que no vemos amenaza en que se establezca ese mercado. Muchas gracias, don Marco. Le damos la palabra ahora a don Alan. Hágame la pregunta otra vez, he pasado mucho Con tiempo. mucho gusto. Sí, la pregunta es variada para que tenga espacio. Dice, ¿considera que con este proyecto de ley se logra abrir gradualmente el mercado de la generación eléctrica a la competencia y dar seguridad jurídica para lograr que se aumenten las inversiones en generación eléctrica renovable? Si no le parece, ¿qué hay que hacer para lograrlo? ¿Le parece apropiado contar con la figura del gran consumidor y comercializador como agentes de mercado? Bueno, yo me referí a una idea que
recomiendo que se le incorpore a ese proyecto de ley es crear una empresa pública que pueda tener todas estas facultades. Por ejemplo, lo digo porque en la empresa tuvimos recientemente una adjudicación de un proyecto eólico, fue por tendencia a la baja, como se habló aquí hace un rato. La empresa no lo va a construir, pero cuando lo adjudicó, el precio de oferta de energía que nos iban a dar era 13% menos de la energía que se le compra al ICE. Es una forma de bajar la energía, también a ser más participativo. Quien construya las plantas no importa, siempre y cuando signifique un beneficio para las empresas, más con tanta cosa ahora de límites fiscales, todas estas cosas, crea incertidumbre. Yo prefiero suponer que si se va a hacer este modelo de ley, que se meta esta parte de la empresa pública, que administre todo eso y que tenga entre sus objetivos poder comprar energía, no necesariamente construirla a riesgo de las empresas, salvo que las empresas por autonomía o por derecho propio, por todo lo que tengan, sigan las que quieran haciendo las plantas con sus propios recursos, sus propios beneficios. Pero yo no tengo ningún inconveniente en eso y ya lo he hablado con alguna gente en que eso podría ser un logro por riesgos de construcción, por un montón de endeudamientos adicionales, por una serie de cosas que a las empresas la limitan. Entonces, en esa pregunta no tengo ningún inconveniente. Me parece a mí que todo el mundo que conoce de la construcción de plantas debe participar en un país para que hagan ofertas competitivas que permitan bajar el precio de oferta de una planta que van a construir con respecto a la referencia, siempre y cuando no tiene que estar menor de esto. Entonces se van a poner las cosas competitivamente bien dirigidas. Muchas gracias, don Alan. Don Sergio Capón, ¿qué opina sobre esta pregunta? Gracias, Carlos. Vamos a ver, por lo que uno puede entender esta figura del gran consumidor, que la vemos fundamental y primordial para el proyecto, donde hablábamos de estas 62 empresas que nos participaron en esta encuesta, 16% del costo es la energía eléctrica, pues ahí está potencialmente un mercado de grandes consumidores que van a tener la oportunidad y la libertad de poder negociar contratos que les ayude a bajar las tarifas. Cuando vimos, por ejemplo, en la presentación, las tarifas del mercado guatemalteco, sí, pero ese es el mercado regulado. El mercado no regulado, que son precisamente las posibilidades de hacer estas negociaciones privadas, pues, las tarifas son muchísimo más bajas. Entonces, eso sería una solución, digamos, que podría darse en muy corto plazo para aumentar la competitividad de las empresas. Pero como bien lo decía don Marco, también está el resto de las empresas, y esta Cámara también defendemos muchísimo a nuestro sector de pequeñas y medianas empresas, que son también parte fundamental de la industria, que no van a participar dentro de ese mercado de grandes consumidores y que necesitan un mercado regulado que sea lo más eficiente. Y ahí es donde la Cámara siempre hemos visto que de alguna manera, como decía don Alan, no importa quién es el que construya, no importa quién es el que la genere, lo que nos importa es que sea al menor costo posible. Y de ahí lo importante que dentro de este modelo, sea privado, sea público, para nosotros debería ser privado, porque entre más competencia haya, ya la competencia es algo que va a ayudar a bajar los costos, pero que efectivamente la generación adicional que vayamos agregando al sistema regulado sea la más barata posible. Es decir, que los proyectos que se van a asignar compitan y que nos garantice que cada kilowatt que le metemos al sistema sea cada vez más barato, ¿verdad? Y no nos suceda lo que nos ha sucedido con los últimos proyectos que se introdujeron al sistema, los últimos 6 proyectos que tuvieron un sobrecosto de $1.600 millones. Eso lo estamos pagando todos y lo vamos a continuar pagando el resto de nuestra vida, que para algunos no nos queda tanto ya, pero lo tocará también a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos también. Muchas gracias, don Sergio. Nos queda don Ronnie y don Mario. Adelante, don Ronnie.
Gracias, don Carlos. Hay tres cosas fundamentales que quiero rescatar en esto. El proyecto no contempla modificaciones en la ley 7200 en la capacidad o la potencia que tienen las plantas. Perdón, se modifica la potencia de las plantas, pero no el porcentaje de participación en el sistema. No pasa del 30%, el capítulo 1 y capítulo 2 de la ley 7200, 7508 se mantiene exactamente igual, salvo mejor criterio de los y las legisladoras. Eso lo estamos dejando por ahí. El aumentar el tamaño de las plantas es necesario porque las plantas pequeñas tienen economías de escala y no es que atentan contra lo que se ocupa. Por otro lado, lo que corresponde a explotación de la geotermia es una ley que se mantiene exactamente igual, es exclusiva del ICE. En altas temperaturas estamos tratando de ver si modificamos lo que son bajas temperaturas, baja entalpía. Pero por otro lado también se crea la posibilidad de que las empresas, todas las que participan en la distribución, como tienen el título habilitante para poder también generar, puedan hacer también sus contratos en forma independiente. En el MINAE a nosotros nos toca autorizar las concesiones de generación para este tipo de soluciones y tienen algo en común prácticamente todas estas iniciativas, que el precio medio de la energía siempre ayuda a favorecer al usuario final. Pero eso atenta un poco contra el sistema y la capacidad instalada que el ICE tiene, porque el ICE, por el rol que tiene que prepararse para tal. Esto es algo que la ley también propone, que no es responsabilidad del ICE en este momento, que el sistema debería de alguna manera autorregularse. Y abre al final del proceso la misma propuesta de ley donde indica que el autoconsumo y los proyectos de riesgo propio se permiten. Si un gran electrointensivo, electroconsumidor, puede usar su propio autoconsumo en el mismo sitio o virtual. Virtual es lo lógico porque el recurso energético está donde está y la empresa se ubica donde tiene mejores condiciones para comercializar, producir y exportar. Entonces, esos son elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta que están plasmados así en el proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Cerramos esta ronda con don Mario Mora. Gracias, Carlos. Sobre este tema, la autoridad reguladora tiene un principio de partida y es que la estructuración de los mercados precisamente se define en el marco legal, ¿verdad? Es decir, la autoridad reguladora tiene que estar preparada en el marco de la prestación de servicios públicos para dictar y regular, tanto a nivel de regulación económica como regulación de la calidad, pues un mercado más monopólico o un mercado más abierto. Me parece que desde ese punto de vista y a nivel técnico estamos preparados para entrarle a una regulación independientemente de cómo se vaya estructurando el mercado. A nivel técnico, lo mencioné hace un ratito, de prácticamente las prácticas internacionales revelan en todos los sistemas hay un mercado mayorista y me parece que la propuesta que se hace probablemente lo que hay que hacer es ajustarlo y adaptarlo a las particularidades que tenemos en el país. ¿Cuál es la salida que hemos tenido a nivel regulatorio? De tener que andar inventando tarifas alternativas, como puede ser la tarifa TMTB para atender a un gran consumidor, cuando a nivel internacional las prácticas ya revelan que eso lo puede resolver el mercado por sí solo. Y tal vez yo diría un tercer elemento en el sentido de que si bien Ronnie plantea que no se está planteando una modificación expresa, digamos, al nivel de apertura a la participación de la generación privada dentro del sistema, de pronto sí se puede valorar la flexibilización, digamos, del modelo tal y como está. Uno perfectamente podría señalar que en el marco de la ley 7200, sin necesidad de modificar los límites, si el propósito es optimizar la capacidad instalada y desarrollar negocios adicionales, perfectamente una reforma para que los generadores privados puedan venderle no solamente al ICE, sino a otros, al resto de las empresas distribuidoras, podría ser un mecanismo alternativo para que, sin modificar los topes, podamos dinamizar un mercado interno en donde, si el propósito es optimizar la capacidad instalada, pues yo les diría que tener plantas paradas por restricciones legales no tiene sentido. Muchísimas gracias, don Mario. Vamos entonces a la última sección, que es una pregunta pues mucho más concreta y entonces creo que podemos también acelerarla para
darle espacio a tener la visión desde la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿quién debe hacer la planificación para el futuro del desarrollo del sector eléctrico? ¿Quién debe operar el sistema y quién debe ser la autoridad de mercado? ¿Es la gobernanza propuesta en el proyecto lo más conveniente para garantizar al consumidor las mejores tarifas eléctricas? Iniciamos con don Sergio. Gracias, Carlos. Vamos a ver, efectivamente, la planificación tiene que salir del ICE, ¿verdad? Así es como nosotros lo vemos del ICE, ¿verdad? Y bueno, y tiene que entrar en un tema de una rectoría, y nos parece que esta rectoría debe ser planteada dentro de un ente técnico, como bien lo refirió y este ente técnico debe ser independiente, debe ser neutro, no político y multisectorial, o sea, que tengamos participación de no solamente los operadores, sino también de los consumidores en este ente técnico. Yo no tengo del todo claro si este ente técnico es el operador del mercado, el operador del sistema y cómo se conforma, y esa es una de las digamos, nebulosas que por lo menos yo personalmente tengo del sistema, cómo se conforma esto, y eso es parte del reto que van a tener que resolver también en la Asamblea Legislativa, pero claramente tiene que haber una rectoría y una planificación que nos lleve a tener clarísimo las prioridades y definir cómo se va a desarrollar el sistema. Corto y conciso. Vamos en esta vamos más rápido. Empezamos acá por la izquierda, don Alan. Le repito la pregunta. No, ahora ya sí, Adelante. es cortica. Bueno, yo dije ahí que yo pensaba recomendarle a los diputados y a todas las personas que pueden estar vinculadas con este proceso, crear una empresa por ley que tenga una composición de los miembros provenientes del sector eléctrico. Ya dije, municipales, cooperativas, ICE, Fuerza y Luz, generadores privados y Cámara de Industrias. Ya con eso es suficiente para que se debatan los temas importantes, que planifique, que ordene la generación diaria, tiempo real, y que tengan todas las funciones de que este mercado eléctrico crezca en las dimensiones que se considere que es importante, o los giros que tengan que hacer. No creo que se pueda hacer de otra forma, porque eso no generaría con mucha armonía, y estas cosas hay que hacerlas con gran paciencia y comprendiendo los efectos que puedan causar en los diferentes sectores y grupos. Esto es muy democrático, por esa razón me inclino por ese lado. Don Marco. Muchas gracias. Bueno, la planificación que en este momento hace la institución yo diría que es una planificación indicativa, porque al final existe, como dijo don Ronnie, 200 megavatios de generación distribuida, mayoritariamente solar, que nadie planificó, ahí se dio, ¿verdad? Existen plantas de generación en las empresas distribuidoras que tampoco estuvieron en un plan de expansión, y ahí están. Entonces yo creo que la planificación que hace el ICE es para el ICE, básicamente. Entonces yo personalmente no veo un valor agregado en que se siga haciendo ahí, puesto que tampoco es vinculante. Entonces sí, se hace una planificación indicativa, que de hecho así se llama, y cada actor en el país hace lo que más le convenga, ¿verdad? Y yo creo que eso, como decía don Ronnie, no es una maximización del valor global, sino que son maximizaciones regionales o locales, lo cual hace que el país tenga un sistema eléctrico poco competitivo de alguna manera, si se compara con una planificación centralizada. Entonces debería efectivamente haber una planificación centralizada que no solo considere los kilovatios hora, sino que considere reserva fría, que considere regulación, etcétera, porque los kilovatios hora por sí solos no sirven para operar un sistema eléctrico. Entonces todo eso tiene que estar bien definido en un ente absolutamente empoderado que exija
a los diferentes actores que entran a producir o plantear sus proyectos, el ejecutarlos en tiempo y en forma para el beneficio del país. Así que, y respecto al operador, pues yo ya había metido ese criterio hace un rato. Muchas gracias. Don Ronnie. Algunos temas que se han tocado es el operador de mercado y el operador de sistema. Evidentemente tiene que ser un órgano de concentración máxima con una junta directiva y apolítico. Totalmente en eso coincidimos. El proyecto se ha planteado un poquito diferente porque se estaba pidiendo no crear más institucionalidad, pero en la práctica de la industria eléctrica eso se hace así. El tema del operador de mercado y el operador de sistema pueden iniciar juntos, pero la recomendación nuestra es que a los 3 años se separen. Brasil trabaja separado, Colombia lo trabaja conjunto. Lo que tiene que estar claro son las reglas y las funciones de cada uno, porque no pueden haber intromisión entre el operador de mercado y el operador de sistema. El operador de sistema es técnico, es asegurar que no falte la electricidad en cada instante de tiempo y que se rijan los criterios de despacho y los criterios económicos que se establecen en el operador de mercado. Por otro lado, el tema del ente planificador es aparte totalmente. El ente planificador es el que va a tomar esa planificación indicativa. Para mí todas las instituciones deben seguir haciendo planificación, lo que dice Marco es totalmente correcto. El ICE no va a abandonar su planificación, empresas de servicio público no va a abandonar su planificación. Pero ¿cómo integrar? Repito, electrones, moléculas y reacciones químicas es una responsabilidad de un ente diferente. Ahora, el tema de las capacidades, coincido. El MINAE no las tiene, hay que crearla, pero hay gente, el hecho de que el MINAE no las tenga no significa que no hay gente competente, hay gente que conoce y que perfectamente se puede incorporar. Para eso el proyecto de ley lo establece la creación. Yo estoy trabajando ya en definir cuál es el ABC de cada uno de esos sistemas, qué se ocupa, cuáles son los procesos, cuál es el hardware, cuál es el software, cuáles son los mecanismos, cómo interactúa, cuál es su matriz de relación, para estar totalmente preparados. Pero que sí es cierto que se ocupan y hacerlo diferente para poder optimizar el sistema es sí o sí. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Bueno, y va a tener en esta penúltima sección el cierre la autoridad reguladora. Adelante, don Mario. Sí, gracias, Carlos. Vamos a ver. A mí me parece que el proyecto de ley debe conducir ciertamente a un fortalecimiento de las capacidades institucionales de 3 instancias, cada una en su ámbito de competencia. Me parece que el fortalecimiento de la capacidad rectora del MINAE es importante. Me parece que el fortalecimiento de las competencias en el ámbito regulatorio es igualmente relevante. Me parece que hay algunos ajustes en la línea que planteaba don Carlos de repensar el modelo tarifario, algunos que dependen de la flexibilidad que tenemos hoy con la ley, pero otros van a requerir necesariamente de una modificación de la ley. Por otro lado, como decía Ronnie, a nivel internacional es cuestión de decisión, ¿verdad?, del operador del sistema y el operador del mercado. En algunos casos funciona de manera conjunta, en otras formas de manera separada, pero vean que la discusión no está en si se separa o están juntos. A mí me parece que lo relevante de esto es que tiene que ser un órgano técnico, autónomo, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero. O sea, eso es lo relevante. En tanto logramos ponernos de acuerdo, podemos ir en la línea que plantea Alan de definir una figura jurídica distinta, pero aquí lo que hay que rescatar es, sea quien sea y esté donde esté, la autonomía técnica, financiera y administrativa es fundamental. Y el último elemento, Carlos, que yo mencionaría es que en la línea que plantea Ronnie, a mí me parece que hay que repensar la gobernanza, y la gobernanza va no solamente pensando en cómo se definen las nuevas competencias, sino las nuevas relaciones entre todos los actores, ¿verdad? Y por eso a mí la idea de optar por algunos mecanismos formales e informales renovados, sentando en una misma mesa a los distintos actores, es algo que podría ayudar a resolver algunos de los nudos que todavía no se han resuelto en el marco de la ley. Muchísimas gracias, don Mario, y a todos los panelistas. Definitivamente este tema de la planificación del sector eléctrico y de cómo se va a atender la demanda que pues esperamos que sea creciente es todo un reto, porque si hoy, por ejemplo, el ICE decide por esta ruta, por estos pueblos, construir la línea de transmisión, de alguna forma ya está decidiendo ahí cuáles son las fuentes que se van a agregar, si está, digamos, si hay
posibilidad de ríos, posibilidad más bien de la parte solar o de la parte geotérmica. Entonces, ese tipo de grandes decisiones que van hacia el futuro, digámoslo así, a largo plazo, es importante pues que haya claridad quién las toma y que sean unas decisiones de largo plazo que superan la vida, digámoslo así, de un gobierno en sus 4 años. Entonces, nos parece pues que es un tema clave. Y luego la participación de lo que se hablaba de quién va a construir la nueva planta. Bueno, lo importante es que esa planta que se va a construir sea la que viene a aportarle más beneficio al consumidor, o sea, la que venga con precios más bajos, con tarifa más conveniente para el consumidor. Y para eso, pues definitivamente hay que poner a competir esos nuevos proyectos. Creo que la idea de que sea gradual el ingreso de competencia, pues es importante, pero nos parece un elemento clave de ir incorporando en el sistema. Don Alan decía, que nos dejen hacer el proyecto que queramos hacer. Sí, siempre y cuando ese proyecto, compitiendo con los otros, sea el que más va a beneficiar al sistema eléctrico nacional como un todo. Bueno, no quiero coger yo tiempo que no tenía asignado. Voy a darles el cierre, 2 minutos a cada uno para el cierre. Si lo pueden acortar, pues mejor. Empezamos con don Marco Acuña. Un mensaje Muchas de cierre. gracias. Gracias, don Carlos. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención. Definitivamente la respuesta a la pregunta que hice inicialmente es sí, hay que hacer algo. Tal y como está el modelo eléctrico, pues no es sostenible. Sin embargo, hay que tener una visión integral de lo que se pretende hacer, porque tan importante es una persona que paga 3.000 colones de recibo de luz, como los grandes consumidores que dan empleo y dinamizan la economía, que pagan $1 millón al mes o $500,000 al mes. Es importante para todos, porque al final quien paga 3.000 o 5.000 es consumidor del que paga $500,000. Entonces todo está absolutamente encadenado, porque así funciona la economía. Entonces esa integralidad entre el mercado regulado y el mercado no regulado, pues tiene que ser visto con muchísimo cuidado. Y por supuesto garantizar la seguridad energética del país, implementando políticas públicas y regulación orientada al beneficio final del usuario y no de una empresa o un instituto o un organismo. Creo que hacia ahí tiene que tender el proyecto de ley, y creo que con esos cuidados que debemos tener podría ser muy beneficioso para todos. Muchas gracias, don Marco. Don Alan. Muchas gracias. Yo creo que el modelo de construcción de plantas a futuro debe ser abierto. Hay que buscar modelos que puedan atraer a los inversionistas a hacer plantas. Todo bajo esa figura que yo recomiendo que sea una figura donde, y lo digo así, el CENSE tiene tanto contenido intelectual y tanta experiencia que debe trasplantarse ahí y deben pagarse los servicios a esa institución que crió el ICE, a ese grupo de expertos que manejan el sistema. No se está tocando nada, no se está alterando nada, simplemente dándole valor en un sitio idóneo. Yo no creo que sea factible crear órganos en el MINAE a los cuales haya que pagarles un canon, porque eso subiría las tarifas. Tenemos que quedarnos más bien ubicados en la misma estructura, pero operando con reconocimientos que no toquen el costo de la energía final. Pero sí que promuevan a la baja todos los concursos de plantas, todas las participaciones, invitaciones abiertas, con modelos como el que hizo la empresa Tendencia a la Baja, y se ganó 13 puntos de la energía. Eso se lo van a ver los abonados. De tal manera que toda esta dinámica incorporémosla en esta ley, metámosle toda esta fuerza que puede ser orientada con ya la experiencia de un sector desarrollado muy grande, que tiene todos los alcances para hacer cualquier cosa aquí en el campo eléctrico. Muchas gracias, don Alan. Don Mario. Gracias, Carlos. No solamente decir que desde la autoridad reguladora estamos en la mejor disposición de seguir contribuyendo a este proceso de reflexión.
sea aportando en la comisión legislativa, sea en los procesos de discusión de lo que podemos hacer para flexibilizar el modelo tarifario que tenemos con lo que tenemos al día de hoy. Y tal vez como parte de este proceso, Carlos, señalar que desde la Intendencia de Energía estoy iniciando precisamente a partir del 1 de junio un proceso que he llamado de diálogo sobre gestión regulatoria, que lo que busca es precisamente hacer una visita técnica a todos los prestadores del sector de energía con el propósito de ir precisando aspectos o de una agenda común, digamos, regulatoria común para poder empujar algunos procesos de flexibilización en el corto plazo. Muchas gracias. Don Ronnie. Básicamente, comentarles algunas cosas. Cuando uno habla de energía, yo sé que es un tema apasionante. Primero agradecerles a ustedes, que son los que básicamente pueden ayudar montones, porque el conocimiento lo tienen, hay expertos. Uno siempre tiene que pensar de que alguien en el auditorio conoce el tema y conoce más que uno, y eso generalmente es una máxima. Pensemos en neutralidad tecnológica, pensemos en neutralidad ideológica, pensemos en soberanía y autonomía, pero sobre todo pensemos en lo más importante. La conversación ha sido de alto nivel porque vamos sobre la argumentación del punto central, vamos sobre el tema, no sobre las personas. Y no importa si hay diversidad de criterios, si hay diversidad de opiniones, lo más importante es todo lo que sea necesario para que le garanticemos a las futuras generaciones un sistema estable, sostenible. Pensemos siempre en el tema ambiental, pero pensemos también en el tema del valor que dan las energías renovables al encadenamiento productivo. Se sabe por datos del Banco Central que la energía eléctrica, que nosotros insistimos tantísimo, tiene 2 o 3 veces más el valor agregado que cualquier otro combustible que no sea de energía renovable. Entonces, no solo pensemos en precios, sino en actividad y en la reactivación económica que tanto merece y ocupa este país. Gracias. Muchas gracias, don Ronnie. Y para el cierre, don Sergio Capón. Gracias, Carlos. Y bueno, agradecerle a los panelistas que nos acompañaron hoy. Yo tengo, antes de asumir la presidencia de la Cámara, el año pasado llevaba 8 años de estar como coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara. Y yo me siento sumamente positivo, porque esta es primera vez desde que yo estoy en esto que vemos que hay una alineación, por lo menos en términos generales, de objetivos. Tenemos clarísimo de que lo que necesitamos es mayor cantidad de energía eléctrica, más barata, y eso es un buen negocio para el país, es un buen negocio para el medio ambiente, es un buen negocio para el ICE y todas las compañías que lo tienen claro. Y obviamente pues agradecemos muchísimo el impulso y la valentía del Ministerio de Energía y Ambiente por el impulso de esta ley, el apoyo y la apertura que vemos hoy en día del ICE, que tiene claro por lo menos el tema de lo importante que seamos más competitivos. Y yo quiero pues también agradecer que ahora nos van a compartir con nosotros a las diputadas que hoy nos acompañan y que han tomado este tema con la mayor seriedad, y estoy seguro que de ahí va a salir una gran ley que va a tener una trascendencia importantísima en el futuro de este país. Así que yo me quedo muy optimista y muy agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos este panel y don Enrique ya pasará a invitar al nuevo equipo que viene acá a la silla caliente. Muchas gracias a todos y muy amables.